Aerodinámica. 37ª sesión. Características aerodinámicas del ala con dispositivos hipersustentadores. Cuarto paso. Determinación de las curvas de levantamiento y polar de resistencia al avance del ala. Para calcular cada valor de coeficiente de levantamiento, habrá que correr el programa realizado para cada ángulo de ataque. Una vez conocidos todos los valores de coeficiente de levantamiento, se pueden graficar en función del ángulo de ataque. Así, conociendo el coeficiente de levantamiento del ala, podemos calcular el ángulo inducido de toda esta, ello a partir de la siguiente ecuación. Conociendo el ángulo de ataque inducido, podemos calcular el ángulo de ataque efectivo con la ecuación. Una vez conociendo el ángulo de ataque efectivo, podemos realizar lecturas de los gráficos de coeficiente de levantamiento del perfil con y sin flexión de flaps. Coeficiente de levantamiento sin flexión de flaps es igual a una función del ángulo de ataque efectivo y coeficiente de levantamiento con flaps es igual a una función del ángulo de ataque efectivo. A partir de los valores del coeficiente de levantamiento, se pueden leer los valores del coeficiente de resistencia al avance del perfil con y sin flexión de flap. Coeficiente de resistencia al avance del perfil sin flap es igual a una función del coeficiente de levantamiento sin flap y el coeficiente de resistencia al avance con flap es igual a una función del coeficiente de levantamiento con flap. Una vez conociendo el coeficiente de resistencia al avance del perfil con y sin flexión de la superficie hipersustentadora, podemos calcular el coeficiente de resistencia al avance mínimo del ala. Para ello utilizamos las siguientes ecuaciones. Coeficiente de resistencia al avance del perfil es igual al coeficiente de resistencia al avance del perfil sin flap, que multiplica a la superficie sin flap sobre la superficie, más el coeficiente de resistencia al avance del perfil con flap por la superficie con flap sobre la superficie. En esta imagen podemos ver nosotros a toda nuestra ala y tenemos marcado en gris lo que sería la superficie con flap. Entonces, la superficie sin flap va a ser lo que queda en blanco en esta imagen, un color más claro, y va a ser igual a la superficie total menos la superficie con flap. Para determinar la superficie con flap vamos a usar un truco. Vamos a tomar los dos pedazos en gris y los vamos a juntar para formar una sola ala, una ala más pequeña, de menor alargamiento y características geométricas diferentes. Así, la superficie con flap va a ser igual a la cuerda de raíz con flap por la envergadura con flap por 1 más la conicidad con flap sobre 2. Nosotros de esta geometría conocemos la cuerda de raíz con flap, que básicamente sería este valor de aquí, la cuerda de punta con flap, que básicamente sería este valor de aquí, y la envergadura con flap, que sería la envergadura que tienen los flaps, tanto izquierdo como derecho. La conicidad con flap lo determinamos como la cuerda de punta con flap sobre la cuerda de raíz con flap. Este valor es diferente a el de la conicidad del ala completa. Una vez conocido el coeficiente de resistencia al avance mínimo del ala para cada ángulo de ataque y el coeficiente de resistencia al avance inducido, podemos calcular el coeficiente de resistencia al avance del ala con la ya conocida ecuación. Coeficiente de resistencia del ala es igual a coeficiente de resistencia al avance del perfil más el coeficiente de resistencia al avance inducido. Cuando se tiene cada valor de coeficiente de resistencia para cada valor de coeficiente de levantamiento, se procede a graficar CD en función de CL y así dar forma a la polar de resistencia al avance del ala. Ejemplo. Continuando con el ala de 8 metros de envergadura con un perfil NACA 65 subíndice 3-118 y flexión de flaps doblemente ranurados para un ángulo de 35 grados, a partir del programa realizado se obtienen los valores de coeficiente de levantamiento, quedando el gráfico de la curva de levantamiento del ala como sigue. Con los valores de ángulo de ataque efectivo se procede a leer valores de coeficiente de levantamiento de los perfiles con y sin aplicación de flaps y enseguida los correspondientes valores de coeficiente de resistencia al avance de los perfiles con y sin aplicación de flaps.
Es decir, después de utilizar nuestro programa y obtener valores de coeficiente de levantamiento, calculamos el ángulo de ataque inducido y calculamos el ángulo de ataque efectivo. Ahora, con estos valores de ángulo de ataque efectivo, vamos a determinar las características aerodinámicas del ala con flap. En este ejemplo vamos a usar un valor de ángulo de ataque efectivo de menos 4.12 grados. Aproximadamente en este punto llegamos a la curva en donde la flexión de flap es igual a 0 y entonces obtenemos un coeficiente de levantamiento sin flap de menos 0.25. Con ese valor de coeficiente de levantamiento sin flap, menos 0.25, entramos a la gráfica de la polar de resistencia al avance del perfil y buscamos la curva que representa una flexión de flap de 0 grados. Y entonces obtenemos el valor de coeficiente de resistencia al avance sin flap, en este caso 0.006. Ahora nuevamente a partir del ángulo de ataque efectivo de menos 4.12 grados, buscamos la curva de 35 grados, llegamos a ella y leemos el valor de coeficiente de levantamiento con flap, en este caso 1.6. Con este valor de coeficiente de levantamiento con flap de 1.6, entramos nuevamente a la polar, pero ahora buscamos la curva correspondiente a 35 grados y leemos el coeficiente de resistencia al avance con flap, 0.011. Este procedimiento lo vamos a repetir para todos los ángulos de ataque efectivo. Así podemos establecer una tabla como esta. Observe que la falta de datos para valores de ángulo de ataque de menos 18 a menos 10 y de 18 a 20 estará descartando estos ángulos para continuar con el procedimiento. Entonces tenemos un hueco aquí, no podemos leer valor de coeficiente de resistencia al avance sin flap desde valores de ángulo de ataque que van de menos 18 a menos 10 grados. Asimismo, el coeficiente de resistencia con flap no podemos leer valores para ángulos de ataque de 18 y 20 grados o de 18 a 20 grados. Sabemos que los flaps comienzan al 15% de la semienvergadura y terminan al 61% de la misma. Esto implica que comienzan al punto 6 metros y terminan a 2.44 metros. A partir de esto podemos determinar la envergadura del ala con flaps. La envergadura con flaps es igual a 2 por 2.44 menos 0.6 es igual a 3.68 metros. Partiendo de la ecuación general para determinar la cuerda para cualquier punto sobre la semienvergadura, podemos calcular la cuerda de raíz y de punta del ala con flaps, cuerda de raíz con flaps y cuerda de punta con flaps respectivamente. Entonces, la cuerda de raíz con flaps resulta en 1.7334 metros y la cuerda de punta con flaps resulta en 1.2076 metros. Entonces, la conicidad y superficie del ala con flaps quedan como conicidad con flaps es igual a 0.7. Recuerden que para esta ala la conicidad es de 0.4, entonces se confirma que las conicidades son diferentes. La superficie con flaps resulta en 5.4221 metros cuadrados. Así, la superficie del ala en donde no se aplican flaps queda como superficie sin flaps 5.2446 metros cuadrados. Aproximadamente la superficie está repartida. Luego, la ecuación para determinar el coeficiente de resistencia al avance mínimo se simplifica a y tendríamos estas operaciones, tendríamos que dividir 5.2446 entre 10.6667 y 5.4221 entre 10.6667. Así tenemos esta ecuación simplificada para el coeficiente de resistencia al avance del perfil. Ahora estamos en posibilidad de sumar el coeficiente de resistencia al avance inducido que se obtuvo con ayuda del programa realizado al coeficiente de resistencia al avance del perfil, cuya ecuación acabamos de establecer. Así, tenemos esta tabla, ya tenemos aquí nuestros valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil sin flap y del perfil con flap, el coeficiente de resistencia al avance del perfil de todo el ala, el coeficiente de resistencia al avance inducido que obtuvimos de nuestro programa y obviamente nuestro coeficiente de resistencia al avance. Observemos que aquí
estos valores nos dejan un hueco y solo podemos tener valores para esta zona. También hay valores para esta zona, pero ya que esto tiene un hueco, no nos sirve. Quedando la polar de resistencia al avance del ala como, y observamos la típica forma parabólica, pero nada más es de un pequeño segmento. Desgraciadamente, al no contar con mayor información, se limita nuestro resultado. Pasemos ahora al programa de Excel. Retomando nuestro programa de Excel, prácticamente donde nos quedamos, es decir, la sesión anterior habíamos concluido la actualización del programa para que calculara el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducidos del ala. Nos aseguramos, programamos en su momento el inicio del flap, el término del flap, y asimismo incluimos o programamos la cuerda con flap en la zona, recuerden este valor de 1.0796, y donde calculábamos coeficiente de levantamiento teníamos una ecuación que sería igual a esta ecuación de aquí, y donde calculábamos el coeficiente de levantamiento con flap teníamos una ecuación diferente. Observen 2.1452 y 0.1713, es decir, es el valor del coeficiente de levantamiento cuando el ángulo de ataque es 0 grados. Y obviamente se hizo muchas iteraciones para resolver el programa. Y hasta que estas no nos marcaron OK, entonces obtuvimos nuestros valores. Estos resultados se copian y se reprograman para que aparezcan en esta zona. De tal manera que ahora sí podemos utilizar nuestro programa y podemos correrlo. Damos un ángulo de ataque de -2 y obtenemos valores. Copiamos y pegamos valores. Asignamos ahora 0. Copiamos y pegamos valores. Asignamos 2. Obtenemos resultado. Copiamos y pegamos valores. Recuerden, es pegado de valores. Ok. Este proceso lo repetimos con 4, 6, 8, todos los valores que queramos asignar hasta el valor límite. Recuerden ustedes que los valores en este rango van a depender de las características aerodinámicas o de los límites que ustedes tienen para sus características aerodinámicas. Aunque ya en este caso yo ya estoy haciendo una limitación por lo que vimos en la presentación en cuanto a que en la parte superior para valores por encima de -10 grados en ángulo de ataque no se obtenían valores para ciertos valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Entonces, ya casi para terminar, vamos por 24 grados. Copiamos y pegamos valores. Con esta información podemos ajustarla . Damos forma o podemos dar forma a nuestro primer gráfico, que sería coeficiente de levantamiento en función de ángulo de ataque. Entonces seleccionamos esta columna y seleccionamos esta otra columna presionando la tecla control. Nos vamos a insertar gráficos de tipo dispersión y tenemos aquí nuestra curva de levantamiento. Entonces tendríamos que el título del gráfico es levantamiento de un ala que aplica flaps Fowler, de un ala
con perfil NACA 65 subíndice 3-118. Al parecer no se nos permite en esta parte poner subíndices, lo tendremos que dejar así. Levantamiento de un ala con perfil NACA 65 subíndice 3-118, aplicando flap Fowler a 35 grados. Obviamente los títulos de los ejes sería coeficiente de levantamiento, y ángulo de ataque grados. Y tenemos ya nuestra curva, nuestro gráfico de levantamiento en función del ángulo de ataque y nuestra curva que representa ese levantamiento, donde se define muy claramente la zona en donde la pendiente deja de ser constante. También vemos que para un ángulo de ataque de 0 grados, el valor de coeficiente de levantamiento es aproximadamente 1.3 unidades. Vamos a poner este gráfico por aquí y continuemos con nuestro trabajo. Como ya habíamos hecho en la clase anterior, vamos a programar algunas ecuaciones previas que nos van a ser de utilidad para la programación. Vamos a establecer primero el factor de eficiencia de Ostwald a partir de esta ecuación. Entonces vamos a multiplicar 1.78 por 1 menos 0.045 por el alargamiento elevado a la 0.68 menos 0.64, resulta en 0.8691. Después vamos a calcular la posición de la cuerda aerodinámica a lo largo de la semienvergadura y testada. Básicamente es la envergadura que multiplica a 1 más 2 por la conicidad entre 6 por 1 más la conicidad. Nos falta un paréntesis, efectivamente, y resulta en 1.7143 metros. Posteriormente, con esta ecuación vamos a determinar el torcimiento de la cam. El torcimiento en la cam va a ser igual a 2 por el valor del torcimiento, que es 2 grados, por el valor de y testada en la celda superior, entre el valor de envergadura. Y este resulta en 0.8571 grados. Ahora vamos a establecer la envergadura con flap, de acuerdo a la ecuación que vimos en la presentación. La envergadura con flap es igual a 2 por el inicio de flap, el término de flap, abrimos paréntesis, menos la posición de inicio de flap. Y tenemos 3.68 metros. Después vamos a calcular la cuerda de raíz con flap. Vamos a calcular la cuerda de raíz vamos a calcular. Después vamos a calcular la cuerda de raíz con flap. Para ello vamos a multiplicar la cuerda de raíz por 2 por la conicidad del ala, menos 1
por la posición de inicio de flap, que sería este valor de 0.6. Veamos aquí, por este valor, lo vamos a dividir entre la envergadura y le vamos a sumar 1. Cerramos paréntesis y ahora sí obtenemos la cuerda de raíz con flap. La cuerda de punta con flap, que se determina a partir de esta ecuación, es una ecuación similar, pero obviamente estaría cambiando este valor YTF. Entonces tenemos a la cuerda de raíz que multiplica a 2 por la conicidad menos 1 por la posición de término de flap YTF entre la envergadura más 1. Cerramos paréntesis y nos da una cuerda de 1.2076. La conicidad con flap, de acuerdo a la siguiente ecuación, simplemente será la cuerda de punta con flap entre la cuerda de raíz con flap. La superficie con flap, de acuerdo a esta ecuación, va a ser igual a la cuerda de raíz con flap por la envergadura con flap por 1 más la conicidad con flap. Recuerden, la conicidad con flap es diferente de la conicidad del ala, entre 2. Y por último tenemos la superficie sin flap, que va a ser igual a la superficie menos la superficie con flap. Y ya tenemos todos nuestros valores auxiliares. Ahora sí podemos pasar a nuestra tabulación. Podemos calcular ahora el ángulo de ataque inducido. El ángulo de ataque inducido se calcula con esta ecuación. La voy a poner aquí para que sea visible. Ya la conocemos, está en la presentación, la hemos manejado varias veces. Y como la hemos manejado varias veces, recordamos que esto lo queremos expresar en grados, por lo cual debemos multiplicar por 57.3 el valor del coeficiente de levantamiento y dividir entre pi por alargamiento por factor de Oswald. Entonces primero ponemos el alargamiento por factor de eficiencia de Oswald por pi. Ahora, como vamos a deslizar, estos valores deben ir anclados. Y ahora sí nos da un valor de ángulo de ataque inducido de 4.13. Lo ajustamos para que solo nos dé centésimas. Centramos y aplicamos a todos los valores. A todas las celdas, perdón. Vemos que el ángulo de ataque inducido va de 4.13 y llega a ser hasta de casi 7, 6.59, 6.60. Luego vamos a calcular el ángulo de ataque efectivo. El ángulo de ataque efectivo va a ser igual a el ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido más el torcimiento en la cam. El torcimiento en la cam, recuerden que lo establecimos aquí. Ahora, como vamos a deslizar, este valor también tenemos que anclarlo. Y tenemos que el ángulo de ataque efectivo es menos 5.27. Aplicamos a las demás celdas y vemos que el ángulo de ataque efectivo va aumentando, pero tiene valores más pequeños que los del ángulo de ataque. A partir del ángulo de ataque efectivo, ahora voy a determinar valores de coeficiente de levantamiento sin flap, coeficiente de levantamiento con flap, coeficiente de resistencia al avance sin flap y coeficiente de resistencia al avance con flap. Recuerden que yo voy a utilizar estos gráficos porque estoy utilizando el perfil NACA 65 subíndice 3-118. Sin embargo,
Ustedes van a utilizar estos gráficos porque están utilizando el perfil GAW2 y obviamente a cada uno de ustedes se les ha asignado un valor de flexión de flap: 5, 10, 20, 30, 35, 40, 50 y 60 grados. Aquí tenemos valores para coeficiente de levantamiento. En la siguiente gráfica tenemos valores para coeficiente de resistencia al avance, las polares para diferentes valores de ángulo de flexión, y en el último gráfico tenemos los valores de coeficiente de momento. Agregué este gráfico donde hice una aproximación a esta escala para poder leer mejor los valores de coeficiente de levantamiento. Recuerden que este gráfico ustedes lo van a encontrar en plataforma. Entonces, después de haber realizado lecturas, yo me encuentro con estos valores para mi coeficiente de levantamiento sin flap, coeficiente de levantamiento con flap, coeficiente de resistencia al avance sin flap y coeficiente de resistencia al avance con flap. Pero también me encuentro con estos problemas de que no puedo realizar lecturas para estas zonas de aquí. Esto va a limitar en este momento mi trabajo para obtener la polar de resistencia al avance, porque solo voy a poder obtener valores para esta zona. En sí puedo obtener valores para esta zona, pero como en la presentación, al existir este hueco, no me sirven los valores de esta zona. Para calcular el coeficiente de resistencia al avance del perfil, vamos a utilizar esta ecuación. Necesitamos el coeficiente de resistencia al avance sin aplicación de flaps. El coeficiente de resistencia al avance sin flaps, que multiplica a la superficie sin flap dividido entre la superficie más el coeficiente de resistencia al avance con aplicación de flap multiplicado por la superficie con flap dividido entre la superficie. Todas estas tendrán que parecer ancladas. Ajustamos. Como dijimos, no tiene chiste hacer cálculos más allá de esta zona. Posteriormente, para obtener el coeficiente de resistencia al avance del perfil, del ala, utilizamos esta ecuación, ya coeficiente de resistencia del perfil más coeficiente de resistencia a la avance inducida. Entonces tendremos que será igual al coeficiente de resistencia al avance inducida más el coeficiente de resistencia al avance del perfil. Y tenemos ahí los datos para establecer la polar de resistencia al avance. La polar de resistencia al avance será graficar estos datos, más bien estos datos en función de el coeficiente de levantamiento. Insertar gráfico de dispersión y tenemos ahí nuestra polar de resistencia al avance. Entonces el título de la polar será polar de resistencia al avance de un ala con perfil NACA 653-118 aplicando flaps Fowler a 35 grados. En los títulos de los ejes tenemos coeficiente de resistencia al avance
y coeficiente de levantamiento. Ahí tenemos nuestro gráfico, nuestra polar de resistencia al avance del avión. Retomemos ahora nuestra presentación de PowerPoint para ver el último paso. Quinto paso, determinación de la curva de momento de cabeceo del ala. Para determinar el coeficiente de momento de cabeceo del ala, utilizamos la siguiente ecuación. Es la misma ecuación que habíamos utilizado previamente, la ecuación que incluye dos integrales, pero ahora estaremos sumando el efecto del incremento en coeficiente de momento en el centro aerodinámico al aplicar flaps, y este incremento tendrá relación directa con la superficie que aplica flaps con respecto a la superficie del ala. Ya hemos utilizado esta ecuación. En esta ocasión presentamos una variante que considera el incremento en el coeficiente de momento ocasionado por el flap o aleta. El coeficiente de momento de cabeceo del perfil normalmente es constante a lo largo de toda el ala. En caso de no serlo, tendrá que determinarse la ecuación apoyados en la geometría analítica. Así, el coeficiente de momento en función de y es igual constante y es igual al coeficiente de momento en centro aerodinámico. Como vimos desde el primer paso, la ecuación que describe la distribución de cuerda es cuerda en función de y es igual a la cuerda de raíz por 2 por la conicidad menos 1 por y sobre la envergadura más 1. En el caso de esta metodología, el valor del ángulo de cero de levantamiento del ala tendrá que leerse del gráfico de coeficiente de levantamiento establecido en el paso anterior. Como hemos demostrado en sesiones previas, la ecuación que describe el comportamiento del torcimiento toma la siguiente forma. El torcimiento en función de y es igual a 2 veces el torcimiento por y sobre la envergadura. Es importante recordar que el torcimiento debe ser expresado en radianes y que normalmente será negativo. El ángulo de cero de levantamiento del perfil normalmente es constante a lo largo de toda el ala. Así, el ángulo de cero de levantamiento del perfil en función de y es constante y es igual al ángulo de cero de levantamiento del perfil. Recuerde que este debe expresarse en radianes dentro de la ecuación. La ecuación que describe la variación del parámetro x1 se estableció en sesiones anteriores y es x1 en función de y igual a y menos y testada por la tangente flechada un cuarto de cuerda. En el paso anterior vimos cómo se determina la superficie con flaps, S subíndices WF. El incremento en el coeficiente de momento de cabeceo lo leeremos para el mismo valor de ángulo de ataque efectivo que se lee el coeficiente de momento de cabeceo del perfil. Ejemplo. Continuando con el ala con perfil NACA 65 subíndice 3-118 y flexión de flaps doblemente ranurados para un ángulo de 35 grados, podemos escribir, considerando que la conicidad es 0.4, que la cuerda en función de y es igual a la cuerda de raíz por 1 menos 1.2 veces y sobre la envergadura, que el torcimiento es igual a menos 0.0698 y sobre la envergadura. Y testada es igual a 0.2143 veces la envergadura. Y la tangente del flechado al cuarto de cuerda es igual a 0.2535. Así, x subíndice 1 en función de y es igual a 0.2535y menos 0.0543 por la envergadura. Leyendo el gráfico del coeficiente de levantamiento establecido en el paso anterior, tenemos que el ángulo cero de levantamiento del ala es menos 10.4 grados o menos 0.1851 radianes. Este valor es algo alto, pero recuerden que ya se está considerando el uso de flaps. Leyendo el gráfico del coeficiente de levantamiento del perfil en la curva donde no se considera la deflexión de flaps, tenemos que el ángulo de cero de levantamiento del perfil es de menos 1.8 grados y es igual a menos 0.0314 radianes. Sabemos que la superficie con flaps sobre la superficie es igual a 0.5083. Sustituyendo todos estos valores y ecuaciones en la fórmula integral para determinar el coeficiente de momento, tenemos que, y aquí tenemos una sustitución de todas las ecuaciones, dentro de la ecuación de doble integral más el incremento. Al simplificar, tenemos que
Básicamente la ecuación la podemos dejar en función de la conicidad, la envergadura y la cuerda de raíz, aún sustituyendo los valores para el ala del ejemplo de conicidad 0.4, envergadura 8 y cuerda de raíz de 1.9048, establecemos la ecuación para calcular el coeficiente de momento de cabeceo del ala con aplicación de dispositivos hipersustentadores. Tenemos una ecuación que tiene tres términos. El primer término multiplica el coeficiente de momento a un cuarto de cuerda del perfil. El segundo término, 0.5083, que viene de acá arriba, multiplica el incremento en coeficiente de momento a un cuarto de cuerda. Y el tercer término es un término constante, 0.1618. Nota, esta ecuación solo es válida para la geometría del ala del ejemplo. Para su caso, este valor y este valor serán lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra geometría en planta es exactamente la misma. Sin embargo, recuerden que el perfil que ustedes utilizan es el GAW2 y el perfil que yo utilizo es el NACA 65 subíndice 3-118. Y eso hace que este valor sea diferente. Ahora, partiendo del coeficiente de levantamiento del perfil con y sin aplicación de flaps, establecidos en el cuarto paso, leemos en el gráfico los valores del coeficiente de momento del perfil con y sin aplicación de flaps y calculamos el incremento ocasionado por la deflexión de flaps con la siguiente ecuación. El incremento va a ser igual al coeficiente de momento con flap menos el coeficiente de momento sin flap. Entonces, en esta tabla tenemos los valores de ángulo de ataque, tenemos el coeficiente de levantamiento sin flap, el coeficiente de levantamiento con flap. Y a partir de estos valores podemos leer el coeficiente de momento a un cuarto de cuerda con flap. Tenemos aquí un ejemplo, menos 6 grados. Tendríamos un coeficiente de levantamiento de menos 0.65. Ese valor lo estaríamos leyendo aquí en el gráfico. Y estaríamos obteniendo un valor de coeficiente de momento del perfil sin flap de menos 0.15. Observemos aquí que esta curva es para cuando no se utiliza flap. Ahora, con el valor de coeficiente de levantamiento con flap, menos 1.25, vamos a buscar la curva correspondiente al ángulo de 35 grados para aplicación de flap, y de ahí estaremos leyendo nuestro valor, que es menos 0.49. Ahora sí podemos aplicar esta ecuación para calcular el incremento en coeficiente de momento con flap, que básicamente será una resta de este valor menos este valor, y que resulta en menos 0.475. Por último, obtendremos el coeficiente de momento a un cuarto de cuerda de flap aplicando toda la ecuación que vimos previamente. Y así, cuando tenemos todos los valores, obtendremos la curva de coeficiente de momento del ala con aplicación de flaps. Pasemos nuevamente al programa de Excel. Retomando nuestro programa de Excel, donde nos quedamos, ahora estaríamos determinando o leyendo los valores de coeficiente de momento a un cuarto de cuerda sin flap y con flap, como ya se vio en la presentación. Para ello, vamos a utilizar los valores de coeficiente de levantamiento sin flap y coeficiente de levantamiento con flap. Yo utilizaré los datos para el perfil NACA 65 subíndice 3-118 y ustedes tendrán que utilizar los datos para el perfil GAW2 dependiendo del ángulo de flexión del elevador. Después de haber realizado las lecturas y capturado estos valores, tenemos aquí los valores de coeficiente de momento sin flap y los valores de coeficiente de momento con flap, pero vemos que tenemos exactamente el mismo problema que tuvimos con el coeficiente de resistencia al avance con flap. No se pudieron leer valores para esta zona, y aunque sí se pudieron leer valores para esta zona, es impráctico usarlos, y por ello nuevamente nos estaremos manejando solo para esta zona, que será un rango de ángulo de ataque que va de menos 2 a 12 grados. Entonces, estaremos aplicando nuestra ecuación para el incremento en el coeficiente de momento, que será básicamente
al coeficiente de momento con flap le estaremos restando el coeficiente de momento sin flap, de acuerdo a esta ecuación de aquí. Luego calcularemos el coeficiente de momento a un cuarto de cuerda. El coeficiente de momento a un cuarto de cuerda, como podemos ver aquí, va a depender de un valor M1 que multiplica al coeficiente de momento a un cuarto de cuerda. Este valor M1 sale o resulta de esta integral. En este caso resultó 2.1538, ya lo vimos en la presentación. Luego tendríamos el valor M2. El valor M2 resulta de esta parte o de esta segunda integral en nuestra ecuación de momento y resultó en este caso de 0.1618. Recuerden que esto es para el perfil NACA 65 subíndice 3 118. Ustedes tendrán que calcular su valor. Pueden usar este valor y pueden usar este valor que representa el incremento representa la relación de sumas de la relación de la superficie con flap entre la superficie. Ahora sí, podemos programar nuestra ecuación. Que sería igual a 2.1538, que multiplica al coeficiente de momento con flap, sin flap, más el valor M2, que es 0.1618, más 0.5083 por el valor del incremento en el coeficiente de momento. Y tenemos así los valores de coeficiente de momento para el ala. Podemos ver que el coeficiente de momento para el ala es bastante mayor, probablemente es aproximadamente unas 6 veces el valor que tenemos para el perfil, pero es menor que el valor que tenemos cuando se aplican los flaps. Es una tasa media o algo así, y obviamente depende mucho de esta ponderación entre superficie con flap y superficie sin flap, pero también de la ecuación que tenemos calculando las diferentes partes de la geometría. Ok, entonces lo que faltaría realizar sería nuestro gráfico de coeficiente de momento en función del ángulo de ataque. Para ello seleccionamos ángulo de ataque de menos 2 a 12 grados y seleccionamos los valores de coeficiente de momento a un cuarto de cuerda. Insertar, gráficos de dispersión, y tenemos aquí nuestra curva. Este sería gráfico de momento de cabeceo a un cuarto de cuerda para un ala que utiliza el perfil NACA 65 subíndice 3-118, aplicando flaps Fowler a 35 grados. Como podemos ver, estos gráficos que obtenemos, como dice aquí, son para aplicación a 35 grados. Como verán ustedes más adelante a lo largo de la carrera, cuando se va a despegar o cuando se va a aterrizar, los flaps se deflexionan a diferentes ángulos. Normalmente al despegue manejarán un ángulo moderado, como en este caso 35 grados, y para aterrizaje manejarán un ángulo más grande, como son 60 grados.
Esto implicará que tenemos una polar de resistencia al avance, una curva de momento de cabeceo y una curva de levantamiento para cada valor. Y estos datos tendrán que utilizarse para esta situación de desempeño. Así concluimos la 37ª sesión. Como evidencia de aprendizaje, tendrán que tabular las características aerodinámicas del ala que utiliza el perfil GAW2 y que aplica Flapp-Fowler, de acuerdo al valor de ángulo de flexión asignado, así como obtener los siguientes gráficos: CL en función de alfa, CD en función de CL y CM en función de alfa. Esto de acuerdo con lo desarrollado en el archivo de Excel y que se muestra en este video. Como evidencia de su participación en la 37ª sesión, carguen en la plataforma el archivo de Excel que presenta la tabulación para obtener las características aerodinámicas del ala con dispositivos hipersustentadores, Flapp-Fowler, así como los gráficos solicitados. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje del Asymmetric Command. Estén al pendiente del siguiente video correspondiente a la 39ª sesión, donde veremos los aspectos más relevantes de la geometría de una hélice. Es importante que antes de ver el video hayan leído el siguiente documento: Hélices de aeronave y su control, de Frank Drake. Esta es una traducción que realicé hace algún tiempo. Asimismo, les comunico que a inicio de la siguiente semana, lunes o martes, estarán realizando la evaluación correspondiente al cuarto objetivo específico, alas. Es decir, en otras palabras, el próximo lunes o martes tendremos examen. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.